Pues muy buenas tardes, estimados compañeros. Muchísimo gusto de estar con ustedes esta tarde, que será una tarde larga y que me tendrán aquí con ustedes un tiempo bastante prolongado. Así que váyanse acostumbrando a mí. Agradezco a la Academia Mexicana de Cirugía la oportunidad de estar con ustedes este día y resultó muy interesante que este fuera el primer módulo de este diplomado, porque nos va a permitir analizar lo que es sin lugar a dudas la prioridad de salud número uno actual de la humanidad y de México, sin lugar a dudas, porque somos parte de la humanidad, que es el capítulo más importante de las enfermedades crónicas no transmisibles. El cambio que ha sucedido, que se ha llamado transición epidemiológica, de la cual hablaremos en un poco tiempo más en detalle, la transición poblacional no se ha acompañado de otro aspecto muy importante, que es la transición mental del paradigma al cual nos enfrentamos actualmente. Durante siglos y siglos, la medicina giró en más del 80% alrededor de las enfermedades, en primer lugar sintomáticas, muy sintomáticas. Históricamente, el médico aparece en función a los síntomas. El primer médico seguramente fue alguno que quitó un dolor o tapó una arteria o un lugar que estaba sangrando o corrigió una fractura. Entonces, durante siglos, el médico estaba encargado precisamente de resolver los problemas sintomáticos. No es hasta probablemente la época de los griegos en que aparece el concepto de enfermedad. Y ese concepto de enfermedad pues ha pasado por muchos cambios en cuanto a su concepto, aunque todavía conservamos muchas de las ideas folclóricas de la explicación de la enfermedad que provienen de la época pues prácticamente prehistórica. Viene no es sino hasta precisamente en Inglaterra, en Londres, después de durante una epidemia de cólera, que se encuentra que el pozo central de la ciudad de Londres, al taparlo, porque se le ocurrió a un brillantísimo médico pensar que de ahí salía el problema, al tapar este pozo cesó la epidemia de cólera y entonces se reconoció este aspecto de las enfermedades transmisibles y el concepto que les decía el doctor Ochoa sobre el aspecto de prevención. O sea, las enfermedades pueden no solo atacarse, sino prevenirse. Pero el modelo que se aplicó desde entonces y que desafortunadamente tenemos hasta la fecha, ese modelo que corresponde a las enfermedades unifactoriales transmisibles. Por ejemplo, yo les puedo decir con certeza absoluta que ninguno de ustedes tiene sarampión, porque no hay sarampión en este momento prácticamente viable. Y si tuviera yo dudas de que alguno de ustedes tiene sarampión porque son asintomáticos, pues los pondría yo en la famosa cuarentena y la podría yo prolongar hasta 40 días, porque no, por eso se llama cuarentena, y si a los 40 días no les sale el sarampión, pues no tienen sarampión. Después, si brota el sarampión, pues tiene dos caminos: o se cura, generalmente espontáneamente, o la persona se muere. A veces
a veces deja secuelas, el sarampión, pero les puedo asegurar que ninguno de ustedes tiene sarampión. Si tomamos este modelo, pues podemos entender que la enfermedad pues, es precisamente la aparición de este contacto con el virus, que tiene un periodo corto de latencia. Después viene la enfermedad sintomática y el desenlace es muerte o curación. Y que podemos prevenir con medidas muy sencillas, simplemente no te pongas en contacto con el agente causal y se terminó. Bueno, este modelo ha predominado en la organización médica, pues prácticamente desde el siglo pasado la medicina ha sido organizada para resolver estos problemas. De hecho, estas ideas de las que todos formamos parte actualmente, de dividir el nivel de la atención médica en primero, segundo y tercer nivel, gira alrededor de este modelo. Un primer nivel que se va a entender fundamentalmente de la prevención, un segundo nivel que va a manejar la aparición de la enfermedad en sí, y un tercer nivel que va a ir a resolver de fondo, si es posible, esta enfermedad. Es un modelo muy sencillo de entender, pero que desafortunadamente este paradigma no funciona ya actualmente. Si bien les puedo decir que ninguno de ustedes tiene sarampión, sí les voy a decir que 1 de cada 3 de los aquí presentes tiene la placa ateromatosa que lo va a matar. Y es totalmente asintomático y pueden pasar mucho tiempo entre este momento y ojalá que así sea y que se le rompa la placa ateromatosa y que tenga el problema. Estas enfermedades que ahora ocupan el 80% de la carga global de enfermedad, la Organización Mundial de la Salud hace 2 meses publica precisamente el estado actual de la situación de la enfermedad en el mundo y habla de que estas enfermedades son el 80% de la carga global de enfermedad, o sea, 80% del problema relacionado a la enfermedad, ya sea por la aparición de mortalidad, de morbilidad, por gastos, por todo, es debido a estas enfermedades crónicas no transmisibles, en las cuales, por ejemplo, esto que se dice, bueno, hay que prevenir, en realidad prevenimos, o sea, prevenimos la enfermedad cuando ya todos los aquí presentes tienen alguna placa de aterosclerosis, y de 1 de cada 3 de esos que ya la tienen, porque seguramente la tienen, porque es una enfermedad universal, 1 de cada 3, esta placa va a ser la causante de su problema principal de salud. ¿Estamos hablando de prevención cuando hablamos sobre esto? Pues en realidad no. ¿Nos sirve el concepto de salud y enfermedad? Pues tampoco. Después vamos a insistir mucho en esto porque pues el concepto de salud, que es un concepto que todos sabemos recitar con claridad prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la Organización Mundial de la Salud pone esta poética definición de salud, que es el estado de bienestar biopsicosocial. Entonces, siempre les pongo el ejemplo de un chico, 40 años, sale a correr todas las mañanas, está muy feliz porque lleva una vida familiar feliz, es socialmente muy aceptable, tiene una empresa en que ayuda a todo el mundo, es un hombre caritativo, es un hombre alegre, le gusta bailar, canta, todo el mundo lo quiere. Pero tiene una placa del 30% en el tronco principal de la coronaria izquierda, y un día, al momento de despertar, se rompe esta placa y este chico muere. Entonces,
Podemos decir que 5 minutos antes de que se muriera era sano, sí, desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, plenitud biopsicosocial, no estaba ni loco, ni era político, ni ninguna cosa de estas raras. Estaba físicamente correcto, socialmente correcto, era sano, y sin embargo traía la situación que lo iba a matar. Entonces, este modelo no nos sirve para estas enfermedades. Este paciente, ahora nosotros lo clasificaremos, y es lo que vamos a ver, el alma de esta plática va a ser referente a eso, como un sujeto asintomático, porque lo que nos consta es que sea asintomático, no que sea sano. Tengan mucho cuidado en decir que alguien es sano. Lo que nos consta es que es asintomático o que no tiene manifestaciones de laboratorio, de gabinete, o lo que ustedes quieran de enfermedad. Pero el que alguien sea asintomático y no tenga por ningún lado una marca de laboratorio o de gabinete que muestre que tiene problema, no quiere decir que está sano, quiere decir que está asintomático. Pero este chico es asintomático, pero de alto riesgo. Si lo hubiéramos visto con una visión diferente a la que nos dice que está en plenitud biopsicosocial y le hubiéramos preguntado sobre 9 aspectos de su vida, nos habríamos dado cuenta que estaba sano desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, pero que era una persona de muy alto riesgo. Su padre había muerto a los 45 años de un infarto del miocardio y su madre no toleró el dolor de ver muerto a su padre y murió también a los 50. Por cierto, ella era diabética y el padre prediabético. Este chico fuma de repente, pero bueno, pues cualquier momento lo deja de fumar. Estaba un poquito pasado de peso. Tenía una cinturita de 96 centímetros. No hacía ejercicio. Comía de una manera irregular, fundamentalmente con una dieta rica en sal, en ácidos grasos saturados, porque iba a todos los días al restaurante, era muy feliz, muy contento. Fue a ver a su médico y su médico le encontró 140/85 de presión arterial y le dijo: esta es hipertensión reactiva, no eres hipertenso, es la bata blanca, lo que tú necesitas es trabajar menos y hacer menos esfuerzo. Le toman una glucosa en sangre y tiene 102 de glucosa. Bueno, es normal, están exagerando porque era hasta 110, y ahora dicen que más de 100, ya te quieren decir hasta prediabético. No le mandó a hacer una hemoglobina glicosilada, pero esta hemoglobina glicosilada estaba en 4.8. Eso pues no es mucho. Luego el colesterol, pues hombre, el colesterol estaba en 210. ¿Quién no tiene 210 de colesterol? Bueno, este joven tenía 9 factores de riesgo muy chiquitos, que son mucho peor que si hubiera tenido 240/120 de presión arterial. Si este mismo chico hubiera llegado al consultorio con 240/120, le hubieran dicho que qué barbaridad, que era una crisis hipertensiva, le hubieran dado medicamentos, le hubieran dicho que estaba muy enfermo, que tenía mucho problema. Pues tiene menos problema una persona con 240/120 de presión arterial que una gente como este chico que tiene 9 factores de riesgo. Todos en el límite, cruzando apenas la frontera. Entonces, la situación es que no nos sirve el paradigma actual de pensar que este chico fuera una persona sana o no enfermo. Por otra parte, bueno, pues la actitud frente a él al encontrarle todo esto, ¿cuál hubiera sido
la del médico, mira, no comas huevos, sal a correr todas las mañanas, no comas sal, no te preocupes, le sacaría una dieta del cajón, le diría, mira, haces esta dieta de 1400 calorías y nos vemos aquí dentro de 3 meses. Pero no se te olvide que no te pongas nervioso y que no trabajes tanto. Pues nada, este chico no iba a tener absolutamente ninguna ventaja de eso. Este chico tenía que haber pasado un proceso que veremos ahora para el diagnóstico de aterosclerosis asintomática y tendría que haber recibido probablemente de 2 a 3 medicamentos. ¿Cómo va a recibir 2 a 3 medicamentos esta persona que es completamente sano, es asintomático? Están exagerando, 103 de glucosa, 206 de colesterol, 135, 85 de presión arterial y una cintura de 1 metro. Algunos de ustedes, con ya la cultura grande que tienen, dirá, bueno, por lo pronto tiene síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico es muy grave. No es sano, tiene síndrome metabólico, tiene prediabetes, está en los bordes de la hipertensión arterial, tiene dislipidemia. Entonces, no es una persona completamente correcta. Entonces, fíjense cómo esto cambia radicalmente, porque ahora si lo vemos desde el punto de vista de salud pública, cuando hay la primera amenaza y ahora en la noche va a estar aquí el secretario y les hablan muy bonito, porque saben cómo responder a las enfermedades transmisibles. Ante la primera amenaza de influenza, y que bueno, el país responde muy bien, se vacuna a todo el mundo, se le dice que no den la mano, que no estornuden, que las cosas deben hacerse así, se aísla, se compra el medicamento para combatir al virus, se toman todas las medidas porque se saben hacer. ¿Qué medidas se toman para la enfermedad cardiovascular de esa magnitud? Ninguna en este país, absolutamente ninguna. No hay ni una sola campaña correcta. Ya veremos, por ejemplo, cómo se compra medicina que no sirve para nada. La mitad del gasto en medicamentos en salud se gasta en hipertensión arterial y van a ver ustedes que esa cantidad enorme de dinero se gasta para tener al 4% de los hipertensos mexicanos controlados. No se entiende, o sea, no se entiende este concepto. No, pero ¿cómo va a tomar medicina alguien que no tiene síntomas? ¿Cómo vamos a considerar esto? Hay que hacer prevención, pero la prevención es como, no sé, como una especie como de religión, es como algo así que hay que tener, a menos que se pueda vacunar. Si hay una vacuna, pues sí se pone y se entiende bien la prevención, o si no son estas medidas, ok, de corto plazo, lávate las manos, porque si no vas a tener problemas con el virus. Pero cambia tu estilo de vida para el resto de tu vida. No es lo mismo que lavarse las manos durante la temporada que hay HIV o no darle besos a las muchachas. Entonces, fíjense ustedes que por eso me he tomado este tiempo para que entendamos que lo que hemos aprendido hasta este momento, si lo queremos aplicar, este modelo que hemos aprendido y que todo tiene nombre y todo es muy confortable, muy claro de entender, no funciona para lo que representa el 80% del problema de salud. Y ustedes precisamente que se enfrentan a este problema desde su inicio, pues deben tener esta idea clara, no sirve este modelo. Ni siquiera deberíamos hablar de prevención, no deberíamos hablar de salud y enfermedad, debemos hablar de riesgo. Y el médico es en última instancia un administrador de riesgos. Eso es lo que hacemos, administrar el riesgo, ofrecer a la persona que viene a nosotros la opción que
tenga una relación riesgo-beneficio adecuada. Lo que yo le voy a dar va a tener un riesgo porque se lo damos, pero ese riesgo va a ser menor que el beneficio que se va a obtener al reducir su riesgo. Y por ejemplo, bueno, más del 80% de las veces, por ejemplo, las estatinas son utilizadas o deben ser utilizadas en pacientes que no tienen el colesterol elevado, de acuerdo a los patrones conocidos. Entonces, ¿pero cómo le vas a dar un medicamento para la presión alta a alguien que no tiene la presión alta? ¿O cómo le vas a hacer un medicamento para el azúcar a alguien que no tiene el azúcar alta? ¿O cómo le vas a dar una estatina, un medicamento para el colesterol a alguien que no tiene el colesterol alto? Esto es idiota, no se entiende, no, porque ninguno de estos medicamentos ni son para bajar la presión, ni son para bajar el colesterol, ni son para bajar el azúcar, son para cumplir con nuestra misión fundamental como médicos. ¿Cuál es nuestra misión fundamental como médicos? Volviendo a este aspecto histórico, si uno le preguntara al médico antediluviano, diría, yo, doctor, me dedico a quitar síntomas. Ya después de los griegos, ya no, espérame, yo no nada más quito síntomas, curo enfermedades. Después dirá, no, espérate, no solo no quito síntomas y curo enfermedades, sino me dedico a la prevención. Y todavía estamos con estos exhortos en el siglo XXI a través de entender el paradigma de esta forma. Entonces, no es así. Bueno, pues vamos a ver por qué no es así, cuál es la historia. Se me olvidó decirles, bueno, entonces si yo les pregunto ahora a ustedes cuál es su misión en la vida como médicos, pues bueno, sí, ok, quitar síntomas puede ser, prevenir enfermedades, pues las que se puedan prevenir, curar enfermedades, las que se puedan curar. Ninguna de estas crónicas no transmisibles son curables. Para pronto. Ninguna se cura. No se cura. Entonces, en realidad nuestra función como médicos es aumentar tiempo de vida con calidad en las personas que acuden a nosotros independientemente de su estado de salud. No importa el estado de salud, lo que importa es que yo le aumente el tiempo de calidad de vida. Y eso es muy importante porque ¿qué haría un médico en un señor desahuciado que se está muriendo? Ya no tendría valor, no está curando, no está previniendo, no está quitando síntomas. No, pero aún ahí el médico puede aumentar la calidad del tiempo de vida de la persona que está en sus manos. Entonces, esa es nuestra manera de pensar. Es así como debemos de pensar, y debemos de pensar no si está sano o está enfermo, debemos pensar qué tanto riesgo tiene mi paciente de qué, de vivir menos tiempo y de que baje su calidad de vida. ¿Y qué voy a hacer? Voy a trabajar en eso. No estoy trabajando en la clásica de salud y enfermedad. El paradigma salud y enfermedad debe ser abandonado y todavía nuestra Secretaría y las de todo el mundo se llama Secretaría de Salud. ¿Y qué es la salud? El bienestar biopsicosocial. Pues ya vimos que este modelo, por Dios. Señores, estamos en el 2011. Ni siquiera estamos en el año de 1990. En 1990 tenían que salir a la calle, buscar un teléfono de 20 y contestar. Ahora mi compañero está hablando tan tranquilo desde aquí, en medio de no sé qué, y está hablando tan tranquilo. No, vivimos en otra época. No se tuvo que salir, bueno, ni siquiera hablar con su teléfono allá afuera, que hubiera sido muy, muy correcto, pero no tuvo que salir a buscar un teléfono de 20. Y en los años 80 teníamos que salir a buscar un teléfono de 20. Entonces,
¿Por qué seguimos pensando así en la medicina? Como si tuviéramos teléfonos de 20 cuando estamos en la época de los celulares. Por Dios, ¿verdad? Bueno, ya me tomé mucho tiempo, pero esa es la idea, porque en realidad sirve mucho que iniciemos esto de esa manera. Bueno, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Esto ya lo conocemos. El envejecimiento de la población incrementa este problema. Es una enfermedad crónica que afecta gravemente el tiempo y la calidad de vida de las personas. La posibilidad de vivir menos tiempo y de vivir mal es muy alta en quien tiene esta enfermedad cardiovascular. Y como habíamos mencionado, el manejo de los factores de riesgo cardiovascular es esencial para esta buena promoción o entender correctamente la salud. En la enfermedad cardiovascular incluimos, pues, precisamente a la diabetes, porque la diabetes es una enfermedad cardiovascular, y la enfermedad cardiovascular incluida la diabetes le corresponde el 30% de la carga global de enfermedad. O sea, de todos los que se mueren, el 30% se mueren de esto. De los años de vida, de calidad que cuesta, el 30% se debe a estas enfermedades. Del gasto económico, el 30% se debe a estas enfermedades. Entonces, es un problema mayor, junto con las otras crónicas no transmisibles, pues representan el 80% de la carga global de enfermedad. Y bueno, estos números son impresionantes: 17 millones de muertes cardiovasculares en el 2004, más 1 millón por diabetes, esto en el mundo. Del total de muestras, 7.2 fueron enfermedad coronaria y 5.7 por enfermedad vascular. Y en Latinoamérica, de 1900 a 2020, se triplicará la mortalidad por cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular. Esto me lleva a otro error paradigmático que arrastramos también del siglo pasado. La enfermedad cardiovascular y la aterosclerosis es una enfermedad de ricos, de países ricos. No, es una enfermedad de países empobrecidos. No tanto los pobres son los que tienen todavía las transmisibles, pues en el subsahara, ¿verdad? Nosotros no somos un país pobre, somos mexicanos empobrecidos, vivimos en un país rico, que es muy diferente. Somos empobrecidos. Bueno, de estos, de nosotros, de los empobrecidos, será el reino de los cielos. Y además de ser el reino de los cielos, es la aterosclerosis, ¿sí? Afortunadamente también, de los 4 millonarios que tenemos en Forbes, por lo menos 2 de ellos, que a mí me consta, ya tuvieron que ver con enfermedad cardiovascular muy severa. ¿Sí? Sí, también ellos, pero bueno. Pero es más bien, no es esta de que no es nuestro problema, es de los países pobres. O como de repente dicen, no, pues es que la transición nos está llevando a las enfermedades de los ricos. No, señor, nos está llevando a lo que nos corresponde, a la enfermedad de los empobrecidos. Segundo aspecto, no, esta es una enfermedad de viejos, no es una enfermedad de viejos. Este proceso se inicia prácticamente desde que nacemos y cada vez se manifiesta en edades más tempranas de la vida. Y el peor de todos los paradigmas, esta es una enfermedad de hombres. A las mujeres no les da. Ah, no. Fíjense ustedes que, para que vean cómo no entendemos los paradigmas o no entendemos la manera de ser de la epidemiología moderna, ustedes ven por todos lados estas maravillosas campañas para el cáncer de la mujer. El
El cáncer de la mujer es un problema mayor, sin lugar a dudas, pero por cada mujer que muere de cáncer, mueren 20 de enfermedad cardiovascular. 20 de enfermedad cardiovascular. Y han visto pálidas campañas, que es la mujer de rojo, y no saben ni qué. Porque para la de cáncer, hombre, hasta Martita se le ocurrió regalar mamógrafos para todo el país. Se le olvidó que se necesitaba quien los leyera, ¿verdad? Pero ahí andan, no sé, 40,000 o 60,000 mamógrafos repartidos en Chantalapan de las Manzanas. Nadie los sabe aprender y desde luego nadie los sabe interpretar, pero estaba haciendo prevención, estaba empoderando a las mujeres. Ignorancia feroz. Esta es una enfermedad de hombres y mujeres y es mucho peor en las mujeres. ¿Y saben por qué es mucho peor? Por la discriminación de género. Si a alguien que es hombre le duele el pecho y llega al hospital, le hacen algo, le toman un electro. Si una señora llega con dolor del pecho en vieja loca, lo que necesita es otra cosa, váyase a su casa y ni un electro le toma. Entonces, es discriminación de género, porque creemos que esta enfermedad es de países ricos y nosotros no somos países ricos, creemos que es de viejos y pues no tenemos tantos viejos, y creemos que es de hombres y no es de mujeres. Fíjense nada más el daño que esto hace. Ya vamos a ver la repercusión de este daño. No les estoy hablando de memoria, estoy diciendo lo que está pasando y explicándoles por qué pasa. Entonces, estamos absolutamente desfasados. Absolutamente desfasados. Yo creo que se debe seguir hablando de salud materno-infantil, desde luego que es muy importante, pero ha dejado de ser la prioridad número uno. La prioridad número uno son estas enfermedades y nadie las pela, porque no se entienden. Es muy fácil dar suero oral si el niño tiene diarrea y es muy barato. Entender que el 30% de los mexicanos necesitan tomar una estatina y una estatina en altas dosis y de cierto costo, pues no se da. Pregúnteme qué compra el Estado, pravastatina. La pravastatina, le dieran a un solo señor toda la pravastatina que compra el Estado, no alcanzaría el colesterol que necesita tener para vivir más años. Entonces, para que vean cómo las cosas, realmente ese es nuestro problema. No las entendemos correctamente y no porque sea nada difícil. Y ahora vamos a ver que es algo sencillísimo de entender. Bueno, 23.6 millones de personas para el 2030 morirán por enfermedad cardiovascular. Ya les decía yo que la enfermedad cardiovascular explica el 30% de la carga global de enfermedad para los humanos. 30% de la carga de enfermedad. Las condiciones de salud en México han cambiado, han mejorado considerablemente en los últimos 50 años en lo que se refiere a las enfermedades crónicas transmisibles. Toda nuestra estructura está para las enfermedades crónicas transmisibles. Es una chulada como responde la Secretaría cuando hay una amenaza de cólera, o cuando hay un caso de sarampión, o cuando aparece la que ahora nos trae encima. Bueno, o el cólera, ¿verdad? Responde de inmediato. Sin embargo, para enfermedad cardiovascular, no. Por ejemplo, el Seguro Popular dice que es para enfermedad catastrófica. Pues si el 30% de estas de la catástrofe económica se debe a estas enfermedades y el Seguro Popular nos cubre, apenas a finales del año pasado, cubre los infartos del miocardio en menores de 60 años. Y no cubre lo demás, que esa es la verdadera catástrofe. Entonces, no entendemos el problema. Sí ha disminuido la mortalidad general, el incremento de la vida al nacer, y ya se los dijeron. Estos resultados son debidos precisamente a nuestra buena manera de hacer las cosas de los años 60. Pero nos quedamos anclados en la manera de hacer algo que nos dio mucho éxito.
Históricamente el país tuvo una verdadera respuesta muy correcta por esto. Envejecimiento de la población, las enfermedades no transmisibles son ahora, y esta es la famosa transición epidemiológica y demográfica. Vamos creciendo, haciéndonos cada vez más gruesa la pirámide. Esta era la pirámide para 1970 y esta es la pirámide que esperamos en 2050. Pero si se fijan, de todos modos la pirámide acá sigue siendo flaquita. Cada vez hay más viejos porque somos ciento y tantos millones de mexicanos. Entonces el 6% de ciento y tantos somos 6 millones de ancianos. Pero esta proporción es de las más bajas del mundo en proporción. No llega la gente a viejo. Sabemos hacer para que el niño sobreviva, pero después no sabemos cómo hacer que la gente llegue a viejo. Entonces es todo un problema que requiere de esta transición. Mucho de esto sí, desde luego, es aplicable al aspecto de la aparición del Homo obesus, ¿verdad? El ser flaco, les digo que ser flaco es una porción de la especie humana en vías de extinción. Cada vez hay menos flacos y menos flacos mexicanos. Y sí se debe a una transición también en la alimentación. Vean ustedes, por ejemplo, el crecimiento que hay en el consumo de refrescos comparada con la disminución en el consumo de frutas y verduras entre 1984 y 2007. Se multiplicó 3 veces el consumo de bebidas azucaradas y reduce en 1/3 el consumo de vegetales. En este sentido, hace un año hubo esfuerzos de la Secretaría para esto de la ley en contra de la comida chatarra, de que no hubiera en las escuelas, etcétera. Pero la oposición política fue tal y la falta de apoyo de la población por no entender de qué se trataba fue tal que en realidad quedó muy mediatizadita. 2 cosas se perdieron, bueno, muchas otras cosas más, pero en estos 6 años se perdió el ataque fuerte contra los remedios milagro de la televisión. Ahí los tienen, rampantes. Si se trató de cambiar la ley, se medio cambió, pero no lo suficiente. Y segundo, que los niños tuvieran, por lo menos en las escuelas, comida, que no hubiera solamente Coca-Cola, por Dios. Es lo único que podían comprar. O en los pueblos, la Coca-Cola acabó con el pulque. Pues es que es más fácil conseguir Coca-Cola que conseguir pulque. Y luego si a la Coca-Cola le echamos un chorrito de licor del pueblo, pues ahí está la bebida. ¿A quién demonios se le ocurre consumir pulque, que se tarda un chorro? No, nada, o sea, acabó con todo eso. Bueno, desde luego que eso no lo hemos enfocado de una manera correcta. Hay medidas en función a esto que no se han resuelto. Desde luego que, como ha sucedido en el mundo, la mortalidad general en México ha descendido muy importantemente. Sin embargo, fíjese que desde 1995 a 2005 ya no hay tal descenso de la mortalidad general. Este efecto sobre la mortalidad general se debió fundamentalmente, precisamente, a las enfermedades crónicas, a las enfermedades transmisibles. De aquí en adelante, para que esto baje, necesitaríamos impactar sobre las enfermedades crónicas no transmisibles y no le veo el futuro. No le veo el futuro. Mídete, toma agua, camina, buenos deseos. ¿Se mide y qué? ¿Dónde están las clínicas para
que ayudar a la persona que baje de peso. Toma mucha agua, ay, eso está re bonito, pero fíjense que cuando les decía yo que seguimos arrastrando el paradigma del modelo de enfermedad de antes de los griegos, desde antes de los griegos se pensaba que la enfermedad era un castigo de Dios, o que se nos metía el demonio, o que nos habíamos portado mal y que por eso nos enfermábamos. Sigue prevaleciendo esto. La mayoría de la gente piensa que tener aterosclerosis es porque come huevos. ¿Cómo no vas a tener aterosclerosis si comes huevos? O sea, esta relación que es lo mismo, o sea, estás haciendo un pecado. Por eso, por ejemplo, en las culturas tan especiales como las culturas profundamente elementales de religiosidad muy elemental, como puede ser los norteamericanos, piensan que la enfermedad pues es castigo de Dios. Por eso el SIDA le tienen tanto cariño y tanto, pues claro, pues el SIDA, pues te portas mal y andas metiéndote con otro señor, y cómo no te va a castigar Dios, cómo no te va a dar SIDA. Se entienden más fácilmente. ¿Por qué le sube el colesterol a este señor si ni siquiera come huevos? ¿Cómo es posible? No, pues quién sabe. Es un error, eso no es así. Bueno, desde luego que también pues las causas, esa es la transición epidemiológica, pues las causas de muerte han cambiado. Ya lo habíamos dicho, para 1950 la diarrea y la neumonía eran los campeones, y las enfermedades del corazón y la diabetes lo son ahora. Para las diarreas y las neumonías, el suero oral, los antibióticos acabaron con eso. Para las enfermedades del corazón y la diabetes, no sé cómo, porque no hay nada, absolutamente en este momento, nada formal, nada bien pensado para cambiarnos hacia este lado. Y vienen las remembranzas y por ahí aparece una epidemia de neumonía, ¡pum!, le cae todo el sistema encima. Bueno, la enfermedad cardiovascular pues es galopante en México, desde luego lo sabemos, la sobrepeso y la obesidad. 2 de cada 3 mayores de 20 años padecen de sobrepeso u obesidad, y no lo percibe como un riesgo para la salud, más lo percibe como un riesgo estético que como un riesgo para la salud. 26 millones de mexicanos tienen un patrón lipídico anormal y el 80% no saben que lo tienen. Más de 15 millones de mexicanos tienen hipertensión arterial y por lo menos, de acuerdo a la ENSALUD, 61% lo ignoran. 6,5 millones de pacientes mexicanos son diabéticos y 35% no lo saben. Y hay 14 millones de mexicanos, por lo menos, con síndrome metabólico. Bueno, yo creo que esto merecería un enfoque diferente a decir, toma agua, camina, mídete la cintura y comunícate. Esa es nuestra respuesta a esto. Pues bueno, pues, ¿qué esperamos? Pues esperamos esto, que las enfermedades cardiovasculares van en aumento, mientras que las otras van en descenso, y debo decirles que este es otro de los récords mexicanos. Somos el único país en América en el cual las enfermedades cardiovasculares van en aumento. Medalla de oro en esto, la única, no hay otro país en Latinoamérica en el cual las enfermedades cardiovasculares vayan en aumento en lo que se refiere a la mortalidad. Claro, ni hacemos nada para prevenirnos, y una vez que se tapó la arteria, que veremos después que tenemos 1 hora para destaparlos, no hay ni el 1%, ya lo veremos al final, ni el 1% de los mexicanos, bueno, 1 en 1000 de los mexicanos que recibe tratamiento correcto cuando se le tapa
una arteria coronaria que lo tiene al borde de la muerte. Nuestro amiguito, del que había platicado al principio, si llega antes de morirse en la primera hora y se le destapa la arteria que se le tapó, recupera su vida completamente normal de bienestar bio, psico, social, y hubiera seguido siendo el chico exitoso y todo lo que habíamos visto. Bueno, entonces ni hacemos una ni hacemos la otra. O sea, ni tenemos suficientes unidades de atención para este tipo de padecimientos cuando ya se presentan, porque estas son de cuarto nivel. Y para llegar al cuarto nivel hay que pasar primero por el primero, después por el segundo, después por el tercero y después al cuarto nivel. Promedio en esta institución que nos acoge el día de hoy, 4 meses, cuando debería ser menos de una hora. ¿Y cuál es la solución? Bueno, es que en realidad los hospitales de cuarto nivel no tienen que tener urgencias. Para eso está el primero, el segundo, el tercero y el cuarto nivel. Entonces, ¿qué pasa? Pues no hay manera de atender a estos pacientes, a menos el sacrosanto dedo de por orden superior. ¿No? Si la prima de la novia del señor no sé qué se enferma, oye, que me la admitan ahí, y a los 10 minutos le están abriendo la arteria coronaria. ¿Verdad? Ese es nuestro modelo, así es. Entonces, pues no esperemos mucho, señores, no esperemos mucho. La prevalencia de factores de riesgo en nuestro país es muy alta. Ya no voy a insistir, son millones de gentes con todos los problemas del mundo: hipercolesterolemia 9.3 millones de mexicanos, colesterol de más de 213.2 millones de mexicanos con más de 200, que es donde empieza el riesgo. Y los factores de riesgo, desde luego, que van en aumento en el país. Pues, ¿cómo no van a ir en aumento? Aumenta la obesidad, aumenta la diabetes, aumenta la hipertensión, aumenta la dislipidemia. Si la seguimos viendo, como esperar a que el señor le duela la cabeza ese día para que llegue a urgencias, digan que es una crisis hipertensiva, le echan su adalatazo debajo de la lengua y se acabó el problema, que se regrese. Y luego le dicen: trabaje menos, no se preocupe tanto. Esa es nuestra manera de cómo estamos viendo las cosas. Estamos sacando agua al final del problema. Bueno, ¿qué está pasando mientras nosotros estamos aquí? Desde que salieron en la mañana hasta la hora que salgan en la noche, 416 personas en este país van a tener un infarto. 92% lo saben ustedes, no serán atendidas en un hospital, ni siquiera de segundo nivel, en ningún hospital. El hospital de segundo nivel no está capacitado para manejar este tipo de pacientes. Bueno, pues ni siquiera al hospital de segundo nivel. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, si una persona tiene un infarto y lo tiene en su casa, tiene aproximadamente 30% de mortalidad en las primeras 24 horas. Si va a un hospital por lo menos de segundo nivel, a donde haya por lo menos una terapia intensiva, la mortalidad baja al 10%. Y si cae en un hospital con todas las posibilidades de abrirle la arteria, es de menos del 1% de mortalidad. O sea, que la bajamos del 30% a menos del 1%, pero sin embargo, 92% de los mexicanos que en este
hablando de hasta citadinos, ¿sí? Estamos hablando de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. No estamos hablando de Chimalhuacán de las Manzanas. 92% no serán atendidos en un hospital. 126 morirán en estas 24 horas, porque el 25% se van a morir por falta de atención. Menos del 5% tenían una evolución previa, una evaluación previa de su riesgo cardiovascular. O sea, ni idea tenían de que estaban bien. Bueno, sí está un poquito gordito, sí les subió un poquito el colesterol, sí tiene un poquito alto el azúcar, sí la hipertensión de la bata blanca o la hipertensión refleja no tenía valorado el riesgo cardiovascular. 70% de estas muertes podrían haber sido evitadas de acuerdo a lo que hemos visto hasta este momento. Y en realidad, cada uno de estos problemas es una falla de la medicina que podríamos llamar medicina preventiva moderna. Bueno, son prácticamente las 4, vamos a dejar aquí un espacio para que hagan sus preguntas, unos 5 o 10 minutos, si quieren estiran un poco las piernas después, y luego regresamos a ver cómo le hacemos para entender a la aterosclerosis, que es la fuente de estos problemas. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿No están de acuerdo? Adelante. ¿Todo bien? Atrévanse. Bueno, entonces tomen unos 4 minutos, 5 de... Nos vemos a las 4:05 para nada más simplemente para estirar piernas.